impulso que también puede darse a largo plazo. Sí, que son justamente los casos que ya están asociados inclusive a ciertos trastornos de la personalidad y trastornos de carácter mental. Claro, por ejemplo, hay impulsos que están ligados a las características de esquizofrenia o de psicopatía, que también no dejan de ser impulsos, pero que ya son impulsos que se mantienen en el tiempo. Que se mantienen en el tiempo, inclusive ya como fijaciones. Pero en el promedio de las personas normalmente el impulso suele ser momentáneo. Pero ¿qué pasa si hay un impulso reiterativo? Hablamos de una cleptomanía, por ejemplo. Ya estamos hablando. Y eso es un impulso, una enfermedad. Es una enfermedad. Claro. Si hay un impulso permanente, por ejemplo, de un hombre que no puede dejar de tener sexo 5 veces al día, entonces ya estamos hablando otra vez de un impulso que se ha convertido en un problema. Eso sería un trastorno, entonces. Es un trastorno muy profundo. De ahí la importancia de ayudar a los niños al control de la impulsividad y a los adultos también. Ahora, en los niños ya más o menos tenemos claro que está, digamos, en la base de la formación que los padres tenemos que darle, de un poco ir postergando. Pero en los adultos, ¿cómo se reeduca esto? Curiosamente, se regula de una manera en la que no deja de todas maneras de postergársele la adquisición de lo que tiene. Por ejemplo, si un adulto tiene un impulso con respecto a la comida, entonces, justamente, ¿no? Decimos, lo están preparando en la cocina. Antes no podía esperar ni 5 minutos, ahora lo hacemos esperar 15 minutos. Ya, luego pasamos al siguiente paso. Te lo pongo en la mesa y tienes que mirarlo y no tomarlo. Siguiente paso, está servido ahí, pruébalo y espérate 5 minutos. Una suerte de acondicionamiento. Es un condicionamiento lento. Ahora, también, y largo. También podría ser, entiendo, rescatando todo lo que han conversado, es que teniendo conciencia de las consecuencias que el impulso trae, sean positivas o negativas. Exactamente. Uno es el adiestramiento, digamos, técnico, poniendo los objetos y retardando la adquisición de esos objetos. El otro es ayudando a la persona a asumir las consecuencias y a estudiar las consecuencias de las acciones. El otro es que la persona se vea como en una película desde fuera, esa es otra técnica, se vea y diga, en este momento Cecilia está sintiendo el impulso de comprar unos hermosos zapatos. En este momento Cecilia quiere agarrar el dinero de la renta y comprarse esos zapatos. En este momento Cecilia no está tomando en cuenta a la familia, etcétera, etcétera, desde fuera. Eso ayuda, porque si uno no lo ve desde fuera, considerando que uno es otro personaje, la persona dice, no, yo me merezco, yo trabajo un montón y quiero esos zapatos, pues se acabó. Pregunta, ¿cómo disiernes ya entre la necesidad y el impulso? Ya, porque en el caso justamente de la necesidad, que esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? La persona normalmente ha evaluado que hay factores por los cuales si esa necesidad no es cubierta, se perjudica a sí mismo y perjudica probablemente o al entorno, ¿no? Por ejemplo, la necesidad que mi hija tiene de tener el uniforme para este año porque ya no tiene el uniforme del año pasado, le queda pequeño. En cambio, el impulso está ligado más a un aspecto instintivo, menos pragmático y profundamente emocional, como por ejemplo, yo no quiero que mi hija sea menos que las demás compañeras, así que yo le compro sí o sí el uniforme. En los dos casos podrías necesitar el uniforme y en los dos casos tendrías que comprarlo. Pero en el caso del impulso, el razonamiento no va sobre una necesidad real, sino más bien va sobre una necesidad afectiva, instintiva, muy profunda, muy ligada a la parte del cerebro reptil o mamífero inferior. Entonces la persona no está satisfaciendo una necesidad real, sino más bien ficticia. Entonces, de repente, antes de responder a digamos, a un impulso o a un acto que uno quiera realizar, hacerse la pregunta, ¿no? De repente, eso también me imagino puede ayudar. Sí, totalmente. ¿Cuánto necesito yo de esto para seguir adelante en mis proyectos? ¿Tú sabes dónde noto que somos una sociedad, o culturalmente somos una sociedad muy impulsiva, sumamente impulsiva, vehementemente impulsiva, en la manejada y en el uso de las redes sociales? La gran mayoría de tuiteros son impulsivamente malvados. Hay una suerte de opinólogos donde no controlan ese impulso, a veces envenenado, y es una suerte de aniquilamiento entre todos en las redes sociales. Y luego tú vas a otras culturas y ves cómo son mucho más positivos, ¿no? Sí, no, y has dicho ¿Por qué acá, sucede esto? ya, has ¿Por hecho qué una manejamos pregunta como manejamos? bien ¿Por qué interesante. abordamos campos energéticos de otras personas? La comida fue uno de ellos, pero el otro impulso que al peruano le cuesta trabajo dominar, y eso es en clase baja, media y alta, es el impulso justamente de decir lo que piensa. ¿Y qué pasa? Porque
como venimos de una sociedad que hace 80, 50 años era muy castrante con la expresión verbal, entonces en la sociedad se ha dado un tema pendular. El péndulo va de un lado a otro, ¿correcto? Venimos de una formación en la que fuimos, no se habla cuando los adultos están, cállate, no te he preguntado, esa pregunta es tonta. Y entonces los padres se fueron al otro lado, déjalo ser, deja que el niño diga lo que piensa, diga que exprese lo que quiera, déjalo ser. Y entonces esa generación de déjalo ser, de que diga todo lo que piensa, que sea libre de expresar su opinión, se fue al otro extremo. Entonces no controla el impulso agresivo verbal. Y cuando hablo de agresivo, no solamente hablo de la gente que insulta, hablo de la gente que siente envidia, de la gente que siente la necesidad de hacer caer a otros con una intriga, de las personas que no se percatan que lo que están diciendo lastima los sentimientos del otro. Y que no tienen ningún derecho de dañar a nadie. Claro, por ejemplo, si a alguien no le gusta mi atuendo y puede tuitear y decir, ¿sabes qué? Pareces una bruja. Tiene derecho a pensarlo. Y de pronto hasta sí puede ser cierto, pero lo que no tiene derecho es a decir algo que no es estructural, que no daña a nadie y que sí podría lastimar a la otra persona. Pero reprimiendo el impulso tampoco tendría en realidad derecho ni siquiera a pensarlo, porque ¿quiénes somos nosotros para pensar si alguien está bien vestido o mal vestido, si me gusta o no me gusta lo que tienes? Yo siempre creo que la libertad del pensamiento es no fijarse en los demás, es simplemente mirarse a uno mismo. Exactamente, y entonces vas a la segunda causal justamente del tema de la impulsividad. La persona impulsiva es más externa que interna. La persona impulsiva normalmente está mucho más pendiente del estímulo externo y tiene menos vida interior. Ajá. Con esto entonces, frases célebres, no realmente, frases sabias, lindo, como siempre, nuestra querida Iris Espinosa. Que además estoy celoso porque te he visto en otros lados, ¿ah? Déjame decirte. Pero es que Iris es una mujer cosmopolita, es una mujer del mundo. No sé. Por el favor, impulso de profesional del mundo. El impulso de los celos. El impulso de ser celoso. Un gran impulso, realmente. Iris, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Gracias, Cecilia Paco, un placer de tenerlos acá. Por favor, no resisto el impulso de venir a este programa. Qué bueno. No lo resistas, sigue viniendo. Está bien. Un beso. Nos vamos a un cortecito, pero al regresar vamos a hablar un tema muy bonito, el emprendimiento peruano, que esto no es un impulso negativo, es un impulso positivo el ser emprendedor. Y vamos a hablar sobre los emolientes. Inauguramos nueva secuencia también. Así es, un rico emolientito. El rincón del emprendedor. Tú sí, ¿ah? Estamos, el rincón del emprendimiento. Ahí está. Escúchame pues de vez en cuando, por favor. Te escucho atentamente. Estoy muy impulsivo hoy día. Te veo. Ya. Nos vamos a un cortecito y regresamos. Que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo bonito.